Muy bien, seguimos con la clase. Esta segunda parte, ya la primera quedó en el Drive y en canal de YouTube. Bueno, hablábamos de las pruebas de bondad de ajuste. Dice por acá, una de las bases fundamentales del control estadístico de la calidad es la inferencia estadística. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Por ello, la determinación del tipo de distribución correspondiente a un conjunto de datos es absolutamente necesario. La prueba de bondad de ajuste permite probar el ajuste de los resultados de un experimento a una distribución de probabilidad técnica sujeto a un error o nivel de confianza. Dependiendo del tipo de distribución, también podemos establecer interpretaciones en función de nuestro proceso. El método en cuestión se basa en la comparación de las frecuencias absolutas y esperadas, calculadas a partir de una distribución teórica en el análisis, clásico de pruebas como la que vamos a ver de chi cuadrado. Tipos de pruebas de bondad de ajuste. Tenemos la chi cuadrado, que ha sido vista en cursos de estadística y también ha sido desarrollada en gerencia de operaciones, como Mogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, de las que hablábamos ahora, la prueba de Agostino y la prueba de Omnibus. Bueno, esas pruebas no son tan utilizadas, pero son diferentes pruebas que se pueden utilizar. La prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado. El test de bondad de ajuste puede ser utilizado para trabajar tanto con distribuciones discretas como Poisson o binomial, así como con distribuciones continuas que vimos en la sesión anterior. Esto a diferencia de las pruebas de bondad de ajuste Kolmogorov, Smirnov y Anderson-Darling, que solo pueden ser utilizadas para trabajar en distribuciones continuas. La prueba chi cuadrado es más versátil, nos permite, siempre teniendo ciertos cuidados, nos permite trabajar con diferentes tipos de datos. Una desventaja que poseen el test de chi cuadrado es que requiere una muestra grande, ¿verdad? Estamos hablando de muestras que andan en Ns por encima de los 50 datos, es lo ideal para que sean válidas. Entonces ya por ahí tiene o está limitada. Bueno, elementos estadísticos de cómo sacar la prueba de chi cuadrado, algunos diferentes cálculos de sumatorias de valores. Ahí vemos la sumatoria entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada entre la frecuencia esperada. Y nos habla mucho de un concepto de grados de libertad. La media está en función muy parecida a la que vimos en clases iniciales para datos agrupados. La desviación estándar igual, ya la habíamos visto, muy similar en datos agrupados. Y al final, la prueba de chi cuadrado está en función de la aceptación según la zona o ubicación donde nos da el valor. Aquí vemos que en la zona de aceptación, esta zona en verde, si el valor cae dentro de ahí, se puede decir que no se rechaza la hipótesis nula, por eso es zona de aceptación. Mientras que en la región de rechazo, generalmente para un alfa que puede ser del 0.05, si estamos hablando de un intervalo del 95, y vea que aquí tenemos 1 menos alfa, o sea, podría ser un 95%. Acá la zona de rechazo sería que la región o zona de rechazo que la hipótesis nula sería rechazada o no aceptada. Entonces, por ende, entraría la hipótesis alternativa. En este ejercicio se desarrolla, este ejercicio de la diapositiva 57 está desarrollado en el Excel que se llama sesión 8, el ejercicio de chi cuadrado. Y ahí está desarrollado con los diferentes cálculos y elementos que se vieron en gerencia de operaciones. Elementos a destacar. Hay una serie de datos, se habla de un nivel de significancia de un 0.05 o 5% y de que el proceso de calibración de las máquinas sigue un comportamiento normal. Utilice el estadístico chi cuadrado. Bueno, a través de una serie de cálculos, ¿verdad? Donde se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, si se acepta,
el proceso sigue un comportamiento normal. Si se rechaza, entra la hipótesis alternativa y el proceso de calibración no seguiría un comportamiento normal. Recordemos que con chi cuadrado usamos valores de tablas, ya hemos hablado al respecto. Aquí estamos viendo la tabla de valores continuos o valor Z. Vienen los diferentes elementos a través de una imagen de cómo llenar la tabla. Esos elementos están en el Excel. Y por último, nos vamos a brincar a la evidencia o al Excel como tal. Bueno, ya aquí en el PowerPoint nos lo dice. El cálculo de chi cuadrado, como ustedes lo ven ahí, es la sumatoria de estos diferentes elementos que se calcularon posteriormente. En el Excel está para ver de dónde viene cada uno de ellos. Son valores de fórmula todos. Entonces, aquí lo que nos interesa es determinar si cayó en región de aceptación o en región de rechazo. Dice que el valor de chi cuadrado es de 5.04. Mientras que el chi tabular quedó en 5.99. Eso, con la imagen que vimos ahora, se interpretaría de la siguiente manera. A partir de aquí está el 5.99, que sería la región de rechazo. Región de rechazo del 0.05. Y aquí tendríamos el 1 menos alfa. Esta sería la región de aceptación. El 5.04 cae dentro de la región de aceptación. Entonces, por ende, no se rechaza. La hipótesis nula se acepta. Y la hipótesis nula nos decía en el PowerPoint que al aceptarla era aceptar que nuestros datos obedecen a una distribución normal. No hay suficiente evidencia estadística, no se detecta a través de los cálculos que nos rechacen la hipótesis nula. Podemos decir que estos diferentes valores están orientados a un comportamiento de normalidad. Muy bien, siguiendo, tenemos un ejercicio que nos habla en función de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Dice es un simple método no paramétrico para probar si hay una diferencia significativa entre una distribución observada y una distribución teórica. La hipótesis nula se rechaza si el valor de dn es mayor del dt, de donde dn es el valor máximo. Nos ponen un ejercicio donde dice, se supone que una máquina mezcla maní, avellanas, macadamias y pacanas en una relación 5, 2, 2, 1 y una serie de condiciones. Nos dan los límites de clase y las frecuencias observadas. A través del ejercicio nos dicen que el nivel de significancia es de un 0.05. Pruebe la normalidad de los datos utilizando el estadístico Kolmogorov-Smirnov. Ese ejercicio está desarrollado en el Excel. Aquí ustedes ven los diferentes elementos. Es ir llenando esta tabla en función de los valores y los cálculos a través de tablas de valores. Ahí no está muy visible, pero ahí podemos observar. Y al final llegamos a una tabla en la cual, que la podemos ver acá en el Excel, estos son los valores que necesitamos definir. Y nos dice que el valor de dt es mayor, aquí sea lo contrario. El valor de dt o valor es mayor a 0, al d máximo. Lo escribí mal. 0.215 es mayor a 0.078. Y por ende, en el PowerPoint nos decía que al revés, que para rechazar la hipótesis nula debería de ser menor. Entonces, no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que los datos del ejercicio, del enunciado, efectivamente obedecen a una prueba, a una distribución de normalidad. Ahora vamos a ver bondades de ajuste en Minitab. La prueba de bondad de ajuste inicia con un ejercicio que ya habíamos desarrollado, donde nos habían dado los datos y calculamos a través del estadístico de chi cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Ya con el estadístico chi cuadrado, llegamos a la conclusión de que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. O sea, que tenemos normalidad, pero la podemos verificar con Minitab. Deberíamos de llegar a lo mismo. Entonces, lo que estaríamos haciendo ahí es colocar todos los datos, tomando en cuenta algunas condiciones que escribí abajo. Los datos deben de ser numéricos, variables continuas. Los datos de muestra se deben de seleccionar aleatoriamente. Debe haber aleatoriedad. Y el tamaño de la muestra debería ser mayor que 20. 20 todavía está un poco bajo. Lo ideal, por encima de 50 datos para que la prueba sea robusta. En el Excel que ustedes tienen, acá están los datos ubicados. Creo que los otros se llamaban FO también. Vamos a ponerle FO2 para no tener conflicto con Minitab. Ahí copiamos los datos. Los pegamos en Minitab. Y le establecemos la prueba de normalidad como la habíamos visto anteriormente. Esta vez desde estadísticas básicas, prueba de normalidad. Y le decimos que nos haga la prueba a esta nueva columna de datos. Y le vamos a hacer la Kolmogorov-Smirnov, como le hicimos con chi cuadrado. Y le damos aceptar. ¿Y qué nos dice la prueba de normalidad? Nos dice que efectivamente el valor de p-value está por encima de un 0.05. Quiere decir que nuestros datos obedecen a una distribución normal. Eso se puede ver a través de la presentación. Yo la hice con Kolmogorov-Smirnov, la podemos hacer con Anderson-Darling, como está ahí. Igualmente el p-value está por encima. Hay normalidad con ambas pruebas. Y bueno, también se podría hacer con la Ryan-Joyner. Yo la coloqué en función de que quisiéramos comparar las tres. Y en las tres los valores están por encima del 0.05%. Pruebas de hipótesis. La comparación entre grupos se puede realizar a nivel gráfico empleando diagramas de Bose-Whisker, barras verticales o líneas de tendencia. Estos boxplot, cajas y alambres, cajas y bigotes. También se puede emplear estadísticos descriptivos como la media o mediana en caso de que los datos no sean normales, desviaciones estándar, rango, en fin, estadísticas básicas que hemos analizado. El empleo de pruebas de hipótesis permite verificar estadísticamente estas diferencias. Media y mediana. Lo primero que hay que tener claro, y lo hemos hablado mucho en este curso, es que son medidas de posición y cada una tiene ciertas características entre ellas. La media empleada en variables numéricas únicamente. La mediana empleada en variables numéricas y ordinales. La media preferible en distribuciones normales. La mediana preferible en distribuciones sesgadas. La media, los datos extremos la impactan. Y algunas otras características para poder analizar. Boxplot se enfoca en un análisis de dispersión basado en valor de mediana. Acá hay una imagen que nos coloca cátedra en función de si mis datos tienen o no un comportamiento, qué caminos puedo continuar para hacer. La gráfica, la imagen queda un poco con algunos caracteres y algunas cosas, pero es muy parecido a el asistente de Minitab, pruebas de hipótesis. Esa es como la base de asistente, prueba de hipótesis. Es muy similar acá. ¿Cuál es su objetivo? Comparar una muestra de un objetivo. Aquí tenemos diferentes pruebas. Comparar dos muestras entre sí o comparar dos o más muestras. Esa imagen que no estaba muy bien, aquí está. ¿Tiene dudas? Ayúdame a elegir y a partir de ahí, dependiendo del tipo de datos, dependiendo del tipo de lo que esté comparando, Minitab nos recomienda un análisis u otro.
Creo que Minitab 17 no tiene el asistente. Minitab 18 sí lo tiene y obviamente el 19 que es el que estoy utilizando. Para finalizar, tenemos pruebas de hipótesis con Excel, utilizando el complemento de análisis de datos. Tipos de pruebas. Excel nos da diferentes comandos para poder resolver hipótesis para comparar dos medias, tomando el valor de P y comparándola con un alfa. Si el valor de P es menor que alfa o que alfa medios, se concluye que existen diferencias significativas entre los grupos que se están comparando. ¿Qué significa eso? Aquí vemos un poco una tabla de análisis en función de las características de la prueba de medias y la prueba que se emplea en Excel. En las pruebas de medias se conocen sigma 1, bueno, la varianza 1, la varianza 2 poblacional. Excel utiliza una prueba de Z para medias de 2 muestras y así con una serie de elementos un tanto estadísticos técnicos teóricos. Es más comprensible cuando vemos los diferentes análisis. La prueba de Z para dos medias, la prueba en función de Z, para realizar esta prueba se requiere cumplir una de las dos siguientes condiciones. Que las varianzas poblacionales sean conocidas. Bueno, de hecho hay una condición que requiere de normalidad. Luego de normalidad, que la varianza sea conocida y estamos en Z. Si la varianza poblacional es desconocida, estamos en test student. Que las varianzas poblacionales sean desconocidas, pero el tamaño de la muestra sea mayor a 30 para estimar las varianzas a partir de la muestra. Necesitamos bastantes datos si fuese que es desconocido. Y aquí vemos un ejercicio. Ese ejercicio está desarrollado en el Excel. Ahí es donde ustedes lo observan. Ahora suponga que el producto es fabricado por dos máquinas y se desea saber si entre ellas hay una diferencia en el desempeño. Para ello se toman dos muestras de 40 unidades cada una y se realiza una prueba de hipótesis de diferencia de medias utilizando la prueba Z con varianzas poblacionales desconocidas. Los diferentes elementos aquí están en el ejercicio, máquina 1, máquina 2. ¿Cómo lo hacemos? Con el complemento análisis de datos, donde le pedimos que nos haga un análisis de estadísticas descriptivas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya aquí está corrido. Vamos a ajustarlo para ver cómo se hace. Análisis de datos. Ahí lo está abriendo. Le decimos estadística descriptiva. Rango de entrada, máquina 1, máquina 2. Yo siempre marco con título, rótulos, columnas, rango de salida. Le voy a decir que aquí a la derecha. Resumen de estadísticos y aceptar. Y ahí están los diferentes elementos que se pueden afinar un poquito en función de decimales y otros detalles. Dos decimales, y con eso le podemos dar un poco de forma. ¿Qué más? Y para calcular la prueba Z, le decimos que nos haga una prueba Z para medias de 2 muestras. Es venirnos a otra vez análisis de datos, prueba Z para medias de 2 muestras, aceptar, rango para la variable 1, máquina 1, rango para la variable 2, máquina 2, marcamos rótulos, rango para la variable 2, máquina 2, ahí se me pegó, perdón.
Luego dice, diferencia hipotética entre las medias, 0. Estamos hablando de que no hay diferencia. Varianza para la variable 1 conocida. Sí, tenemos una varianza conocida de, hay que ponerle ese dato inmenso, 46, 30, 11, 27,58. Varianza para la variable 2 conocida. Aquí le ponemos este otro número. 30, 33, 94, 13, dos decimales. Rango de salida. Le decimos que rango de salida nos lo dé acá para que esté alineado. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos los valores obtenidos. No me estaba corriendo porque tenía cuando le puse máquina 2, me volvió a copiar máquina 2 y me lo cambió, pero ya ahora sí están los diferentes valores que igual están en el PowerPoint y establece que los rangos tienen que ser 1 para cada columna. Y bueno, lo que nos queda es la interpretación en función de los datos. Yo llevé la interpretación de los datos al PowerPoint y podemos observar lo siguiente. Aquí en la tabla que nos dio, ahí tenemos el valor 0, tenemos una formulación de hipótesis nula, medias iguales, por eso no hay diferencia. Hipótesis alternativa, medias diferentes. El valor de P de 2 colas nos está dando 0.01 y el valor de alfa medios nos está dando un valor bajo de Z. Dice, se rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia estadística para indicar que hay diferencias significativas entre las medias. Los valores de la máquina 1 difieren estadísticamente de los valores de la máquina 2. Hablando un poco en función del p-value, como lo hace Minitab, dice, como el p-value es menor que el nivel de significancia, que es de un 0.05, este valor debería ser 0.05, la conclusión es rechazar la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Hay diferencia entre el comportamiento de las máquinas, entre el valor medio entre ellos a través de este análisis con la prueba Z para medias de 2 muestras. Y muy bien, con eso estamos finalizando la clase. Yo sé que hoy queda grabado, revisarlo, comparar, intentar, los Exceles están desarrollados, intenten de volverlos a hacer, interpretarlos, practicar con eso y también tenemos en paralelo el segundo avance de proyecto. Y bueno, yo quedo en pendientes de cualquier correo, cualquier detalle y nos estamos viendo pues en la próxima semana, semana 9, es desconexión tecnológica. Nos volvemos a ver en la semana 10, la semana que inicia el lunes 18 de octubre. Muchas gracias.